El doctor Roberto Arrazola Juliao fue, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, una de las personalidades administrativas y políticas más destacadas de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar, por lo que es testigo ático de muchos de los más destacados acontecimientos ocurridos en esos tiempos en nuestro entorno citadino y regional. Doctor Arrazola, usted que hizo parte del Comité Pro Palacio Municipal, que permitió la conclusión de las obras de restauración de la colonial y emblemática Casa de la Aduana, sede desde entonces de la administración cartagenera, ¿podría, en primer lugar, informarnos desde cuándo más o menos data su construcción y los fines iniciales de esta edificación? Bueno, la edificación data de la época colonial, que se llamó Casa de la Contaduría. Allí pues se llevaba el registro de todas las naves que desde España venían con mercancías a estas colonias y viceversa. El muelle quedaba cerca, ahí lo que es hoy más o menos el muelle de la bodeguita, un poco más hacia allá, y por la necesidad de la ampliación del comercio entre España y estas colonias, se creó la necesidad de construir una casa de aduana. En ese entonces se llamaba de la Contaduría, para llevar todos esos registros de los galeones que comerciaban con estas colonias, distintos productos que de España venían y algunos que de aquí salían para allá. Bueno, doctora Arrazola, antes de funcionar en ese sitio, ¿en qué otros lugares estuvo como sede de la administración cartagenera? La alcaldía de Cartagena estuvo en varios sitios. Yo recuerdo que estuvo en la Plaza de los Coches, en una casa que estaba como casi empotrada sobre la muralla del reloj público. Estuvo también en la casa, una casa esquina de frente al Banco de la República, y en el centro de ello el Parque de Bolívar, la zona verde del Parque de Bolívar, frente a la catedral, en esa esquina. Yo recuerdo esos sitios, y también más hacia la calle de la iglesia, una casa de mainero. Allí yo recuerdo que funcionó la alcaldía en distintas épocas, en distintos periodos. Bueno, ¿cuánto llega a decantarse la restauración de la Casa de la Aduana como sede de la administración cartagenera? Bueno, precisamente por esa necesidad que había de tener el municipio en ese entonces una sede propia, se pensó en la Casa de la Aduana, que podría servir para sede de la alcaldía, y se hizo la gestión con el gobierno nacional para conseguir esa casa, que el gobierno nacional cedió, porque esos bienes antes pertenecían al gobierno nacional. Entonces allí pues un grupo de funcionarios y de personajes de la ciudad se empeñaron en construir para la ciudad de Cartagena, que no tenía una sede municipal apropiada para la importancia de la ciudad. Bueno, hay unos nombres muy relevantes para esto que usted acaba de expresar. Mariano Espina Pérez, dos obras importantes de recuperación de la memoria de la ciudad, la casa, la restauración, la compra y restauración de la Casa de Núñez y la cesión al municipio de la Casa de la Aduana. Antonio de Pombo Román, que 20 años después de cedida retoma el tema, y Álvaro de Subiría y Enrique Surel, administración de la cual usted hizo parte, fue un elemento muy importante en esto.
Sí. Hay una situación que, bueno, nos asalta la curiosidad. Los recursos han sido aquí siempre escasos y en aquellos tiempos más. ¿Cómo se consigue la plata? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue la magia para conseguir la plata de la restauración de ese bien? Sí, efectivamente, como dije al principio, el gobierno nacional, bajo la presidencia del doctor Ospina Pérez, se dio ese bien al municipio. Era un bien que estaba abandonado porque el municipio no tenía recursos suficientes para la restauración de esa casa que era tan grande, o que es tan grande. Se inicia por iniciativa de Antonio de Pombo Román, Toño Pombo. Continuamos con Álvaro Subiría y se inaugura bajo la administración de Enrique Suret Mesa, aun cuando no estaba de un todo terminado, pero sí ya estaba disponible para funcionar allí la alcaldía. Y a medida que nosotros ya funcionábamos en la alcaldía, se fueron haciendo las obras faltantes para terminarla y concluirla ya definitivamente. Yo recuerdo que los recursos con las uñas, ¿no? Propio del municipio y auxilio de Joaquín Franco Burgos, que auxilios parlamentarios de ese entonces, y también en la administración de Nicolás del Castillo Mathieu, cuando fue director nacional de la Corporación Nacional de Turismo, perdón la redundancia. También se puso un grano de arena para la construcción de la Casa de la Aduana, hoy la Alcaldía de Cartagena. Además, que Miguel Facio Lince, siendo concejal de Cartagena, presentó un proyecto de acuerdo por medio del cual se creó una estampilla que debía ponerse en todas las cuentas que había que pagar por tesorería y contratos. Pero eso fue demandado, si mal no recuerdo, eso fue demandado, tuvo una vigencia muy precaria, fue demandado porque el Consejo Municipal no tenía esas autorizaciones para crear esas estampillas en ese entonces, y fue demandado y se falló en contra. Bueno, la Junta Pro Palacio, una junta de notables que la ciudad tiene que estarle agradecida por la restauración de este gran bien inmueble histórico. Vamos a recordar unos nombres y no sé qué recuerdos tiene usted de su funcionamiento. Carlos Ignacio Corrales, Augusto de Pombo Pareja, Carlos Barrio Angulo, Rafael Ballestas Morales, Edmond Félix Pérez, Luis Vélez Domínguez, Miguel Faciolince y Roberto Arrazola Juliao. ¿Qué recuerdos de la Bueno, algunos miembros de la Junta, como el doctor Ballestas Morales, que era personero, Edmond Félix era contralor, Luis Vélez Domínguez, tesorero, Ignacio Corrales y Augusto Pombo eran arquitectos que aportaban sus conocimientos en la restauración de la casa. Miguel Facio Lince, concejal de la ciudad, que fue quien, como dijera antes, propuso el proyecto de acuerdo para la creación de la estampilla. Cada uno de nosotros puso algún granito de arena para que culminara esa importante obra que para Cartagena hoy no es solamente la sede de la alcaldía. Yo creo que la sede de la alcaldía debería mudarse para un sitio más apropiado y tener esa casa como una casa museo. Eso sería lo importante, no solo para la cultura y los recuerdos de Cartagena, de los cartageneros, perdón,
sino también para los visitantes de otros departamentos o también extranjeros. Se podía poner allí un museo y se podía también tener una presentación de la historia de esa casa. Bueno, doctora Arrazola, se concluyen los trabajos, llega ese deseado día de su inauguración, 11 de diciembre de 1971, el presidente Pastrana, el doctor Nicolás del Castillo Mathieu, indiscutiblemente uno de los pilares para que se hiciera esto, ministros, todo el mando nacional en esa inauguración. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué recuerda de ese fasto que ha sido uno de los días importantes para la ciudad de Cartagena, el día de la inauguración de la Casa de la Aduana como sede de la alcaldía? Bueno, sí, indudablemente fue un hecho importante que Cartagena tuviera una sede municipal para la administración de la ciudad. Todas las autoridades nacionales se volcaron hacia Cartagena para conocer la obra, y como todos, algunos de ellos también tuvieron alguna injerencia en la construcción de la obra. También era necesario que participaran en la inauguración de esa obra importante para la ciudad. Bueno, se abre un hito también muy importante que hoy es parte esencial de la vida cultural de la ciudad, la inauguración bajo la conducción de Gloria Sea de Uribe de una muestra artística nacional. ¿Cómo recibió la ciudad eso a lo que no estaba acostumbrado y que hoy pues es una de las cosas de nuestra cotidianidad cultural? Es que en la casa del lado Museo de Arte del Palacio de la Alcaldía de Cartagena, en la casa del lado, esa casa estaba en ruina, que era del Banco de la República. Ahí la salina de Galera Zamba, concesión de Salinas. La concesión de Salinas de Galera Zamba guardaba la sal, sacos de sal. Esa casa se había destruido mucho por gestión, si mal no estoy, de Enrique Suret cuando era alcalde, por la gestión de Enrique siendo alcalde. Se concedió también a el municipio de Cartagena esa casa. Esa casa, si yo no estoy mal, fue la que inicialmente funcionó la aduana de Cartagena. Es decir, la casa de contratación y la de aduana. Álvaro Subiría, como alcalde, le solicitó a Roberto Arrazola, mi padre, que del Archivo General de India de Sevilla, en España, trajeran los planos de la Casa de la Aduana. Pero resulta que ellos estaban pensando de los planos de la Casa de la Aduana donde hoy está la alcaldía. Y resulta que no se encontraron esos planos, sino que mi padre consiguió los planos de la casa adyacente de donde funciona hoy la alcaldía, que era donde inicialmente funcionaba la aduana. Entonces trajo esos planos. Con esos planos dieron base a que esa casa de la Salinas funcionara donde hoy está el Museo Moderno de Cartagena de India, que indudablemente ha sido bien manejado, ha sido bien surtido por obras tanto de pictóricas como esculturas, y es importante para la ciudad, es importante para la gente que lo visita, porque es un museo que vale la pena conocer. Bueno, muy progresista la administración del doctor Enrique Suret. Otro hecho notable de ese día, que fue una fecha memorable para Cartagena, fue el anuncio
muy esperado de parte del presidente y del director de la Corporación Nacional de Turismo, de satisfacer una petición que había hecho el doctor Suret, una petición de la cual usted también había sido vocero, de que se remozara el primer plan de desarrollo turístico que se había hecho en la administración de Ernesto Carlos Martelo Jiménez con el planificador J. Stanton, la cual se encomendó a la firma americana de Arthur D. Little. ¿Cómo se dio ese proceso? Lo importante que fue eso para la ciudad. Lo que hoy somos de turismo se le debió fundamentalmente a estos dos proyectos. Sí, indudablemente fue una obra de suma importancia para Cartagena de Indias. Hay que recordar que Cartagena de Indias para eso entonces era un pueblo grande, podríamos decir así. Y con ese proyecto de Arthur D. Little, que tuvo mucha acogida, tanto en el ámbito nacional como en el nuestro, se desprendió Cartagena y se pudo planificar muchas cosas que en realidad eran vagas, no estaban verdaderamente sustentadas, no estaban verdaderamente conocida su razón de ser, el porqué de ellas, en fin, una planeación que marcó la ruta, el rumbo de la Cartagena de hoy. Sin lugar a duda fue un proyecto importante. Bueno, usted que fue uno de los artífices de esa obra, ¿qué sintió cuando vio esas grandes arañas del Salón hoy Vicente Martínez Martelo encendida, el presidente, el estamento oficial y el estamento económico del país en ese espacio? Eso sí es para recordar las arañas esas, porque la instalación de esas arañas, la traída de esas arañas y la inauguración de el Palacio Municipal, que así lo llamamos, la Casa de la Aduana donde funciona la Cartagena, era un salón inmenso. Casi todo el piso. Casi todo ese segundo piso, sí. Estaba el despacho del alcalde, estaba el despacho del secretario general, que era mi persona, quien les habla, y todo lo demás era el salón. Y ese salón se le llamó el Salón de los Pasos Perdidos. Nombre que le puso Eduardo Lemaitre en una columna del Tiempo. Nombre que le puso Eduardo Lemaitre, efectivamente, pero que fue algo muy llamativo. La gente sin duda tenía interés en conocer el Salón de los Pasos Perdidos porque era imponente, era importante, era bien presentado. Y nosotros, ese salón tan grande, pues se llenaba con unos muebles de la época, unos muebles de cuero repujados, sí, con una madera muy buena, y unos cuadros de pintores cartageneros y colombianos en las paredes. Creo, si no estoy mal, también se pusieron la foto de los exalcaldes de la ciudad. Me parece que también estaban allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí. Bueno, hay que hacer una acotación que el doctor Eduardo Lemaitre hacía alusión al famoso Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Español, por una anécdota que en cualquier otro día referiremos aquí. Bueno, el primer día despachando en esa nueva oficina, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sintió? ¿Qué decía la gente de la edificación, el usuario del común y corriente cuando llegaba a hacer sus trámites allí? Bueno, cuando nosotros nos mudamos fue de la casa de la esquina del Parque de Bolívar hacia allá. Donde está hoy el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Donde estuvo el instituto, exacto, en esa casa grande, que hubo necesidad por la ampliación de la alcaldía, de hacer unos cuartos o cuartuchos en
en cartón. Y así había algunos despachos. Lo que se utilizaba en ese entonces, que se conocían como las famosas tablas de Hobson, que era con que dividían las residencias de estudiantes en las casonas grandes. Exacto, así estábamos nosotros. Y entonces, claro, cuando nos pasamos a esa casa de la aduana, por su belleza y por su muy buena restauración, con todos los detalles y con todos los cuidados de los señores restauradores, Augusto Tono Martínez, que fue quien lo restauró, claro, con la asesoría de los personajes que hemos hablado anteriormente, la asesoría no, la ayuda y la colaboración. Pues la gente se sentía gustosa por estar allí, pero uno no lo hizo con ninguna pretensión de demostrar grandes ufanarse de eso. Sí, de demostrar Vanidad. Que se está en un palacio municipal, sino sencillamente buscando un sitio mejor, apropiado para la ciudad, y que era mucho mejor de donde nosotros estábamos para una alcaldía de una ciudad tan importante como Cartagena. Entonces la gente siempre elogiaba el sitio, le pareció muy interesante y estaban a gusto. Bueno, entonces Rázola, muy emotivas estas remembranzas, algo que se nos ha quedado en el tintero y que fue quizás el punto de partida, el proyecto de restauración que hizo la Universidad de los Andes, sin el cual no hubiera sido posible la magnífica recuperación de esa casa que hoy nos enorgullece a los cartageneros y maravilla a muchos cientos de visitantes. Bueno, no sé, algo que no hayamos dicho, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que usted quiera expresar. No, sencillamente que es una obra que para los cartageneros y para quienes participamos en la hechura de ella es para sentirse orgullosos, más los cartageneros que nosotros mismos, que por obligación teníamos que trabajar por la ciudad de Cartagena. Y gracias por tu entrevista, muy amable. A usted, doctora Rázola, por su tiempo y por la disposición de atenderme, que se la agradezco infinitamente.